Estábamos en los lejanos y nostalgiosos años 40 y en el aire todavía estaban las cenizas de despiadadas batallas que cambiaron el sentido del mundo. Y aquí, para muchos, la esperanza trataba de alejar a la barbarie. Pero yo comenzaba a caminar y estaba lejos de comprender todo lo ocurrido. Vivíamos una nueva etapa y en un inmenso patio emparrado en berizo trataba de atreverme con la imaginación. Inventaba juegos solitarios, inventaba un mundo propio. Yo tenía una estancia que la sigo teniendo, por ahí anda algún elemento de esa estancia, por esos estantes. Y yo armaba como una puesta con grandes adoquines, con plantas, con un tren eléctrico, con esta estancia, y manejaba. Y lo gracioso era que inventaba diálogos para eso. Para esos personajes chiquititos de plomo, que eran mujeres, hombres de campo y demás. Realmente eso creo que tiene mucho de esta búsqueda o este medio que después uno aborda, pero la verdad que todo parecía hecho a la medida de los sueños. Claro, después la vida se encarga en que todo eso no es así. No, porque llega un momento, por suerte, en donde todo no es tan fácil. Ahí empiezan las características que después uno desarrolla toda la vida, que es pelear contra los molinos de viento. Porque yo hoy me pregunto, si estaba en París, si estaba en una etapa de aprendizaje, si tenía una espléndida beca con la cual vivía bien, ¿para qué quería complicarme en hacer un corto? Es decir, pero bueno, fue así y sí lo hice, pero también lo que creo que fue bueno fue el conocimiento. Primero el vivir en un lugar como ese, en ese momento, y tener los contactos que uno tenía. Yo vivía deslumbrado con esa posibilidad de charlas, de entrevistas, de aprendizaje, de viajes. Un mismo día en París morían Edith Piaf y Jean Cocteau. Pero el cine también vivía un quiebre. ¿Qué otra cosa podíamos pensar después del Sin aliento de Godard, Hiroshima Mon Amour de Resnais, Jules Jim de Truffaut? Y muchos comenzaron a ver la posibilidad de escribir con una cámara. El descubrimiento era ese, una nueva forma de ver, una nueva forma de contar. Una cámara que abandonaba los estudios para ganar la calle. Una nouvelle vague que estallaba para abrir a otros cineastas nuevas miradas. Y yo tenía la suerte de estar allí. Si uno hubiese estado más preparado, más atento, algunas oportunidades que se dieron en el camino no las hubiese perdido. Es decir, cuando me dicen que me pueden poner como asistente taller, que es como un meritorio, sin pago, en una película que se hacía en Dieppe, en el Canal de la Mancha, yo hubiera aceptado inmediatamente, pero no tenía cómo sostenerme. Y esa película era con Luis Buñuel. La dirigió Luis Buñuel y se llamó Diario de una camarera. O toda la historia que siempre he contado de lo que fue mi conocimiento, mi encuentro con Antonioni, cuando él estaba por comenzar a filmar El Desierto Rojo. Son nombres muy importantes, momentos de vida muy intensos todos esos. Yo cuando estaba como director del Festival de Cine Mar del Plata, me entero que viene Antonioni a Gramados y voy. Y voy simplemente para decir que, para decirle, maestro, le quiero decir gracias, porque hice en la vida, en forma inconsciente, pero lo hice, lo que usted me indicó aquel día en Piazza Il Popolo, tomando una limonada. Me tomó la mano mientras yo le hablaba todo esto, se emocionó mucho y ahí fue la despedida. Yo tampoco me voy a quejar
del haber regresado, porque a pesar de todas las dificultades, empecé a hacer las cosas definitivas en la vida, más definitivas. Es decir, quizás todo el viaje fue una apertura y el regreso fue empezar a ser consciente de la realidad en la cual estaba. Una cosa es ser un adolescente de 15 y ser un hombre de 26, 27 años. Es distinto. La vuelta rápidamente me puso ante esta realidad. Se seguía cambiando vertiginosamente hacia un inevitable punto final. Sentía que aquel viaje iniciático rápidamente quedaba atrás, pero también comprobaba que todo lo adquirido tenía un sentido. Fue allí donde la amistad y la profesión me llevaron a reencontrarme con el cine para hacer un mediometraje. Después estaba listo para una nueva etapa, pero el país seguía teniendo momentos particulares y difíciles. La política de Mitre significa la paz, la unión de todos los argentinos, Gálvez. Por eso tenemos que ponerle un solo color al país. Mamá, yo te entiendo. ¿Pero qué lucha es esta? La de tu padre, la mía, la de un hombre como Urquiza. La de un hombre que abandona un campo de batalla y se retira inexplicablemente, mamá. La balada, que fue hecha en el 73, y hablaba de ese reencuentro de esos dos amigos, y hablaba de dos enfrentamientos federales y unitarios, que tenían una incógnita frente al futuro. Yo creo que de alguna manera también estaba hablando de la realidad de esos días, y de la incógnita hacia el futuro que teníamos. Pero algo de toda esa historia, que estábamos trayendo el pasado al presente, el presente de alguna manera clarificaba ese pasado y el pasado clarificaba ese presente. Es decir, creo que ese juego dialéctico entre pasado y presente era muy importante y es muy importante ahora. Entonces, tienen una realidad atrás que condiciona esas ficciones que yo creo. Es decir, quizás eso se completa con algunas otras cosas en alguna de los otros medios, como puede ser la televisión, en algún momento que lo he hecho. Nunca, yo recuerdo haber estado buscando lugares de filmación en la quebrada de Cafayate y escuchar en la radio la llegada de Perón con Rucci y el Paragüite. No me olvido más de eso. Luego pasa el tiempo. Cuando filmamos y estamos despidiendo a la gente en la Plaza de Salta, que salían del hotel donde estábamos, y los despachaba mirando en los titulares del diario El Tribuno de Salta, estaban las fotos de lo de Seiza. Quiero decir, ¿qué hacíamos contando la historia de unitarios y federales cuando estaba pasando lo otro? Y ese fue un hecho de los más duros, de los más criticables, de los más importantes que se vivió en ese momento, que de alguna manera después está reflejado en la historia de uno de los hermanos de Contar hasta 10. Quiero decir que a veces las realidades se integran o logran penetrar una obra por donde menos uno a veces uno lo siente, pero que a veces también tiene que pasar tiempo para que con un cierto distanciamiento uno se dé cuenta de eso. Esto era lo que buscabas, ¿eh? Si yo no estaba ahí, no contabas el cuento. Estarías en el bosque todavía, con una bala adentro, al pedo. Al pedo no, por tus ideales. Contra eso tiraban. Contra mis ideales. Lo de tanta gente. Había que ir, Ezeiza.
Está bien, muy bien, me convenciste. Yo fui Ezeiza. Pero esto se terminó, no va más, yo me voy. Hay momentos que uno no planifica, no busca. Surgen y uno los asume. Eso es quizás lo que me ocurrió al iniciar mi experiencia en la docencia, pero también quizás es una de las vivencias más ricas en devoluciones a lo largo de más de 30 años. A mí me entusiasmó siempre la docencia y me ayudó mucho la docencia. Cuando yo di mis primeras clases en La Plata, en la Escuela de Bellas Artes, era un esfuerzo que yo creía que no lo iba a poder completar. Y sin embargo no. Me fue fortaleciendo esas clases. Y uno también que estaba al frente de eso, tanto en La Plata, como en el instituto, como en la universidad, también uno crecía con todo eso. Porque era un ir y venir con el alumno. Yo creo que un director se hace durante toda su vida. Que no hay ningún diploma, que no hay ninguna etapa, ningún punto que diga, bueno, ahora uno es un director. El director necesita experiencia de vida y experiencia profesional. Uno quiere contar historias, uno quiere expresar distintos mundos. Y quizás uno va perfeccionando una estética, uno va perfeccionando aquellos conocimientos que adquirió y los está poniendo continuamente a prueba, o está yendo hacia nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, uno experimenta con cada escenario, con cada teatro que uno va, sea en una ópera, una obra, experimenta, traza sus coordenadas, inventa un mundo. El cine es maravilloso porque uno se encierra y escribe, imagina y pone en pie cosas que luego los pone frente a una cámara y siente esa cosa maravillosa de que ese mundo está ahí atrapado para siempre. Pero creo que el rol del director es un rol que no termina nunca de formarse. Todos los caminos son buenos para transitar si uno tiene claro a dónde quiere llegar. Y a mí la avidez que desde chico tuve por la lectura de todo lo que pasara por mis manos fue algo que sumó con el tiempo. Un libro podía llevarme a ver una película como una película remitirme al libro. En mi caso no recuerdo si vi la película Los Tres Mosqueteros de Sidney o leí el libro de Alejandro Dumas. Por eso acudí a textos que me dieron tanto placer como el de Mujica Lainez. Entonces todo eso me permitió abordar un mundo como el de Canal 7, al cual tenía muchas ganas de llegar, ya había intentado en algún otro momento. Si bien yo había hecho en el fin de los 60 esa audición guía para padres en el viejo Canal 7, la verdadera entrada a la televisión es con Mujica Lainez. Tomamos el coleccionista, el testamento y el dominó amarillo. Eso es, ahí va a quedar bien. Y pues llévalo para allá. Apurarte, por favor. Tengo que apurar. Usted se me va para la cocina y se me queda ahí quietita, quietita. No sé dónde poner esto. Nuestro país debe ser francés en lo estético y británico en lo económico. Pero no demos tantas vueltas, tío. Seamos una colonia más de Inglaterra, como Siam o Uganda. Oh, mi querido hermano, siempre con su terrible sentido del humor. Y su mentalidad de mercachifle. Acá, eso. En la época que grabábamos El coleccionista, justo estábamos en pleno conflicto con Malvinas. Así que a veces íbamos al restaurante a comer y los televisores, que había varios, estaban los acontecimientos, las novedades, esa falsa euforia que de alguna manera se transmitía. Si uno observa hoy esos tres cuentos, hay partes que no están en los cuentos, pero que sí que están en las adaptaciones, en donde siempre hay una referencia al momento histórico, a lo social, a lo político. Creo que también uno sentía que tenía una necesidad ya en ese año 82, 83, de empezar a hacer filtrar algo
de toda esa realidad o de todo eso que uno pensaba, más allá de las historias o de las ficciones que contara. No sé, uno cuando hace todas estas cosas, yo creo que en el fondo también tiene la ambición de perdurar a través de eso, pero creo que es estúpido eso. Es muy tonto eso. Hay una canción de Carmen Guzmán que canta a veces Susana Rinaldi que dice: quisiera ser alguna vez un buen recuerdo y nada más. Y creo que eso es importante. Pero para hacer eso uno tiene que estar muy bien y no esperar nada. Uno nunca es demasiado consciente del tiempo transcurrido en su vida hasta que se detiene e intenta mirar hacia atrás y se da cuenta que a veces esa mirada no puede ser tan abarcativa como pensó. Pero hay algo que fluye y que continúa hoy, que es todo el conocimiento que esas construcciones significaron. Enfrenté unitarios y federales, reconstruí sagas porteñas, mundos estéticos, conté realidades a través de dos hermanos, acudí a textos pirandellianos, o a mundos oscuros como el del Proceso de Kafka, hasta descubrir el atrapante mundo de la ópera. ¿Qué importa si pasó mucho o poco tiempo? Si siempre tengo la sensación de que todo está por llegar, de que todo está por hacerse y de que todavía hay mucho por delante que aún no conozco. Bueno, nada, me pone muy nostálgico estos lugares. Este piso, el sonido de esto mientras uno camina, esas paredes, esa parrilla enorme, nada. Pero tiene más el aroma o el cine argentino. Sí. Tiene. En estos estudios se ha filmado muchísimo, se han hecho películas muy, muy importantes. Bueno, toda la tarea de Aries desarrolla prácticamente acá toda su producción. Además, no solamente esto, sino que esos grandes monstruos que hicieron coproducción con Estados Unidos se hacían acá afuera, en el parque, en ese costado de ahí. O sea que, nada, que tiene su historia y es bueno que de alguna manera esto se haya conservado. Y esto se ha conservado fundamentalmente por una tarea que ha desarrollado un sello como Aries y luego cuando lo vende lo han mantenido, porque hay otras cosas que han cambiado muchísimo. Esto me da mucho placer, es decir, esta inmensidad, este espacio que uno puede convertir en tantas cosas, me gusta mucho, me hace sentir bien. Acá filmé lo que era el interior de la casa que habíamos hecho en Puerto Deseado. Entonces armamos una galería, un pasillo adentro, varios cuartos. Y filmé mucho. Además, lo que pasa es que a mí me gusta la tarea en el estudio porque uno puede planificar mucho la filmación. Y acá yo pude, estableciendo unos juegos con los rieles, hacer una cámara muy movida. Entonces, continuamente la cámara, si uno observa la película hoy, tiene un continuo movimiento, una continua corrección, que es lo que realmente, por otra parte, me gusta. A mí pienso que el cine es fundamentalmente movimiento y a mí lo que me gustaba era en eso darle ese sentido a la cámara. Para yo haber podido hacer todo lo que hice, tuve una gran entrega, de la cual no me arrepiento, pero también esa gran entrega me quitó quizás otros momentos de vida también intensos que tienen que ver a veces con un mundo que está más poblado de afectos, de relaciones. A veces me quitó horas para estar con mi familia, para pensar en otros caminos que de pronto uno a veces sin darse cuenta desecha, pero no siendo muy consciente.
Y bueno, nada, pero ahora está en este punto la vida, para mí, uno no se arrepiente de las cosas, yo al menos no me arrepiento. Yo estoy contento con el recorrido, que faltan cosas en ese recorrido, indudablemente, pero ¿a quién no le faltan cosas? No lo sé. En todo caso, creo que los padres se pueden dar por contentos si realmente uno es feliz con aquello que ha elegido. Y como la felicidad también es una entelequia que de pronto no es tampoco algo perfecto, bueno, está tan fugazmente eso a lo largo de la vida que uno se ha ido acostumbrando, por eso siempre tiene la búsqueda de ese otro nuevo momento, quizás fugaz, de aquello que uno supone que es la felicidad. Borges dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre pueda cometer. Muchas veces me he detenido en esta frase, y en otra, que dice: mis padres me han engendrado para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Y me doy cuenta que yo he aceptado ese juego, ese riesgo, y he atravesado muchas etapas que me han devuelto satisfacciones. Pero eso mismo también es efímero. No creo que sea un punto de llegada. Y lo que voy a estar esperando del mañana es un nuevo punto de partida para intentar encontrar a Oscar Barney Finn. Este programa fue auspiciado por empresas que apoyan la cultura y están junto a los grandes artistas.